Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que tenemos previsto para hoy, la presentación del libro de relatos Entre la Nena y la Muralla, episodio Ceutíe, de Domingo Nofuentes, y nos acompaña además para hacer la presentación junto con Domingo María Jesús Fuentes, que como sabéis es la decana de la sección de literatura del Instituto de Estudios Ceutíe, la directora de la colección Casa de los Dragones y persona esencial en la gestación de este libro, como en la mayoría o como en todos los libros de la colección Casa de los Dragones, ¿no? Hablo un poco en mi condición, en mi doble condición de director del Instituto de Ceutíe, pero sobre todo hoy me vais a permitir que lo haga como director de la Biblioteca Pública del Estado. Y es así porque Domingo es uno de los nuestros. No me refiero a la película mafiosa, sino a estos que tienen el escudito este que ustedes ven, que es el escudo que la biblioteca otorga a las personas que colaboran, trabajan con ella. Domingo es uno de nuestros más antiguos usuarios, es miembro del Club de Lectura antes que yo, creo recordar, hace ya muchísimos años. Ha compartido con la biblioteca muchas actividades, ha sido un difusor permanente en la prensa de las actividades del Club de Lectura. Domingo es toda una institución en la biblioteca, y una persona a la que queremos especialmente. Por lo tanto, para nosotros es un día hoy de mucha alegría, porque además Domingo se estrenó, aparte de estar en el Club de Lectura, su primer taller de lectura también creo que lo hizo con nosotros, con María Jesús precisamente, en un taller que la biblioteca organizó ya hace algunos años. Y luego ha participado en los libros que el Club de Lectura ha sacado adelante, ya son dos, creo recordar, los dos libros de relatos que el Club de Lectura ha ido en estos años generando. No solo nuestros miembros leen, sino que además se atreven a escribir, algunos de ellos, y hemos generado ya un par de libros. Y ahí descubrimos la capacidad, la enorme capacidad de ficcionar, de hacer relatos que tiene Domingo, ¿no? Sus relatos siempre nos sorprendieron, a mí me sorprendieron siempre, me parecieron magníficos, y le animamos a escribir, ¿no? María Jesús, yo, los compañeros del Club de Lectura, y hoy por fin tenemos el fruto de ese trabajo en este libro de relatos, con estos 5 relatos que yo creo que es el primero, espero que de muchos, por el Domingo yo creo que va a continuar con este trabajo literario, porque él tiene talento y capacidad suficiente para hacerlo, y por eso digo que espero y nos alegramos mucho de este primer libro. Por un lado, en ese sentido, desde la biblioteca, desde el trabajo que hemos hecho estos años en la biblioteca con la literatura, la lectura, etcétera, y desde luego, en mi calidad de director del Instituto de Ceutíe, porque es también la continuidad de esta colección, que la iniciamos ya hace algunos años con mucho cariño, es el 7º título, ¿no? Si no me equivoco, María Jesús, que vamos sacando. Esta edición que además, que a mí siempre me ha gustado mucho porque es una edición cuidada, es una portada muy bonita, y además con ese nombre tan sugerente, ¿no? de un edificio tan entrañable en el patrimonio ceutí como es la Casa de los Dragones. En definitiva, les dejo con Domingo María Jesús para que nos presenten este magnífico libro de relatos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como José Antonio lo ha dicho casi todo, me ha quitado mi trabajo, Domingo. Bueno, lo que sí quería comentar, además de la alegría que tengo de ver aquí a todos los empollones en primera fila, se nota que son los del Club de Lectura, y de tanta atención y expectación como causa nuestro querido amigo y compañero Domingo, es hablar un poco también de la colección. Ha dicho José los títulos que ya llevamos. Muchas veces también no se miran los títulos en cantidad, pero sí que me estaba acordando ahora con Rocío y con Enrique, charlando un poco cuando hace unos años estuvimos en el Instituto de Estudios Ceutíe reunidos los tres un buen rato, viendo a ver cómo le íbamos a dar un poco de forma a esta colección. Nos pusimos en contacto con Quorum, que se ha portado muy bien con nosotros todas las veces, y me dijo también que a ver si Pepe Jaime de Quorum, que a ver si le mandábamos nosotros un diseño previo de portada, que ellos luego tenían unos excelentes dibujantes. Es verdad, los dibujos que hacen además son siempre muy sugerentes y muy ilustrativos de lo que va a tratar el libro, pero pone un poquito así en blanco y negro la bandera de Ceuta, que le habíamos dado nosotros un poco la idea, y era algo que queríamos, que luego en el lomo se viera así la bandera y se viera un poquito
del dibujo, de la ilustración. Eso lo seguimos manteniendo en nuestra Casa de los Dragones. Cuando lo presentamos, Rocío dijo un montón de cosas de la Casa de los Dragones que a mí me encantaron, además muy histórica y muy propia de su saber. A mí me pareció bien lo de Casa de los Dragones porque es un lugar de fantasía en donde cabe todo, que puede echar fuego y que pertenece a un mundo un poco de otra índole. En este mundo de esa otra índole es donde nos encontramos ahora con este libro de relatos. El anterior también fue de relatos. ¿Cómo hemos pasado de nuestra María Manuela Dolón, con tantos libros a su espalda, con sus premios, con toda su experiencia, ahora a un autor Nobel? A mí, que sea este el caso, me parece que también es una forma de decir que tanto esta colección como el Instituto de Estudios Ciutíes también está abierto siempre a las nuevas publicaciones, siempre que tengan la calidad que tiene este libro, y a las personas que empiezan a publicar. En otras ocasiones a lo mejor pues ha aparecido poesía, pero a nosotros nos da igual que sea una cosa u otra, siempre y cuando pensemos que cuando el lector comience la obra no va a poder parar. Así nos lo han dicho a veces de obras anteriores, de María Manuela Dolón, por supuesto, pero yo creo que nos va a pasar también con Domingo. Ahora él contará un poco cómo empezó esto, pero no tengo más remedio que acordarme de Rosa cuando me mandó el manuscrito para que le echara un vistazo en unas circunstancias, además de mi vida que tenía yo personalmente, pues otras cosas que atender, pero me fascinó el cambio, porque yo conocía a Domingo del taller de escritura que ha mencionado José Antonio, y me parecía que Domingo, me sigue pareciendo, pero ahora aquí te ha puesto muy serio, tenía un sentido del humor extraordinario, una chispa, una imaginación, y esperaba quizá también un libro como ese, que vendrá, porque lo acaba de decir José, y ahora nos quedamos ya todos con ganas, quizá también de ese, qué coraje le da a uno cuando está presentando el primer libro, que le hablen de que haga el siguiente, ¿no? No, eso me anima. ¿No? Ah, bueno, entonces te lo digo, a ver si al pobre lo vamos a agobiar. Pero es verdad que me sorprendió que no tenía nada que ver con lo que yo esperaba de él. Eso no era en absoluto negativo. Rosa me dijo, tú le echas un vistazo. La verdad es que luego, cuando ya pasó por las manos de la Junta Rectora y de otras personas que también tienen que expresar sus opiniones, bueno, pues fue pasando todas las trabas felizmente, porque es un libro idóneo para el Instituto de Estudios Ciutíes. Es mitad histórico, mitad literario, está muy cuidada la forma. Ahora hablaremos también un poco de eso al respecto. Y efectivamente es un libro también un poco como de investigación. No sé el tiempo, ahora nos contarás que te ha llevado o que no. Y en ese sentido era diferente. El hecho, decía, de ser diferente no quiere decir que no me retrotrajera además a algunos versos de Luis López Anglada. Cuando le íbamos a poner el título barajamos 2 o 3, porque a mí me recordaba en el centenario ahora que estamos celebrando, lo tengo que mencionar, pero bueno, yo a Luis lo menciono casi siempre, como muchos saben. Y me acordaba algunas veces de algunos de sus versos, de esos que barajamos. Al final, Domingo y yo decidimos el de Entre la arena y la muralla, porque en realidad lo que pasa aquí, estas estampas ceutíes o estos episodios que también barajamos, ese término, son varios, son 5, bueno, él ahora eso nos lo cuenta ahora, y ahora le preguntaré yo también algunas cosas respecto del estilo y tal, pero es verdad que todo está entre la arena y la muralla. Son personas que han venido en el barco, que algunas veces no son de aquí de Ceuta, que han estado un tiempo y que le han ocurrido una serie de sucesos. Eso significa que tiene incluso una parte como de intriga, una parte es más descriptiva, más propia a lo mejor de un tapiz, y hay otras secciones y otros capítulos que a lo mejor tienen una acción que va avanzando y el ritmo es más rápido, nunca llega a ser trepidante. Me parece a mí que la intención de nuestro autor es que nos detengamos, que nos deleitemos, que paladeemos esta arena, esta muralla, lo que ocurre en medio de ellas, y que además
veamos a los personajes, que le cojamos a los personajes un poco su personalidad. No sé la dificultad que te habrá causado todo eso, pero a mí me ha parecido uno de los logros de este libro, que los personajes tienen vida propia y que, aunque hay mucha adjetivación, tampoco se abusa de ella como para que parezcan personas de verdad. Y parece un poco como si estuviéramos en una película o fuera un poco un estilo cinematográfico, así como a veces un poco de moviola, sin llegar a saltarse porque cuidan mucho el orden. Después te voy a preguntar algunas de las cosas de los finales, lo de la nota del autor, si eso surgió después o no. Pero de momento, con esta recomendación, con esta gratísima sorpresa que les he confesado, que experimenté, y con este verso de nuestro Luis López Anglada, Entre la arena y la muralla, te cedo la palabra, querido Domingo, con mi enhorabuena. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a los asistentes haber echado este ratito aquí para acompañarme y sobre todo agradecer a José Antonio Alarcón y a ti, María Jesús, el apoyo y la generosidad con que siempre me habéis tratado y me habéis animado. Y sobre todo, y también muy especialmente al Instituto de Estudios CEUTIE, por esa labor que tú estabas comentando antes. También tengo que agradecer a mi Pepito Grillo particular, que es Rosa, que ella fue la que sembró en mí, realmente, para ser justo, fue la que sembró en mí la curiosidad por distintos episodios de la historia de esta ciudad, que yo desconocía, por supuesto, y de ella también partió la idea de que si hubiese una continuidad en esos relatos, se podrían, en un futuro, porque también hay que decir que estos relatos no surgieron con la vocación de hacer un libro, ni mucho menos. Simplemente los escribía porque me gusta escribir. Yo me lo paso muy bien escribiendo. Y el germen de todo esto fue eso, distintos episodios que, una vez que fui buceando la historia con mayúsculas se la dejo a los profesionales, como he dicho antes a José. Pero bucear en la historia de Ceuta me pareció muy interesante. Un montón a veces un relato viene de una reseña pequeñita que viene en el Faro del año 40 y eso se me quedó en la cabeza y de ahí surge un relato, por ejemplo, ¿no? Y nada, simplemente decir eso, que nació por Rosa, por culpa de Rosa, que me comentó un hecho de que fue el naufragio del año 49 y ya sembró en mí esa curiosidad y ya empecé a investigar cositas de la historia de Ceuta. Y periodos de Ceuta que me interesaban mucho. A mí, por ejemplo, me interesaba mucho el periodo de la Ceuta presidio, del siglo XIX, o de finales del siglo XIX, me interesaba muchísimo. Y otro periodo también de la historia que empecé viendo, sobre todo viendo revistas y viendo prensa de la época. El 36, por ejemplo, cuando se gestó la Guerra Civil, o digamos cuando empezó ya, que se preveía pues, en el relato de Vientos de Tormenta, que ya se veía venir que la cosa iba a salir por algún lado, pues también me creaba mucha curiosidad y ese relato en particular nació también de una pequeña reseña de un hecho que casi no, yo creo que no se acordará nadie, pero eso está ahí en la prensa y ya te digo, casi todo este relato lo que tienen en común es el escenario y el paisaje que tiene, que es Ceuta, por supuesto. Uno es del siglo XIX, otro es del 36, otro relato es del 49, otro del año 79 y el último que es contemporáneo. Pero lo que tienen en común eso es el paisaje, el escenario y que están basados en un hecho real. Digamos, un hecho real desencadena el relato. Pero ese hecho real hace que crezca en mí esa ganas de hacer esa afición, ¿no? De ponerme a escribir. Y de ahí viene lo de las notas del autor. Sí. Que tú me ibas a preguntar. Sí, por ejemplo, aquí dice Manuel Blanco, Roma Santa, o El hombre lobo de Allariz.
como pasaría a ser conocido para la posteridad, es considerado por la mayoría de expertos y criminólogos de este país el primer asesino en serie del que se tiene constancia documental en la historia moderna de España. Y tú has dedicado, todas las estampas no tienen la misma dimensión, unas son más largas, otras son más cortas, porque tú cuentas la historia, cuando cuentas la historia terminas. Algunas veces le puedes dar un poquito de más emoción. Esta es una de las más largas. También de las, bueno, eso va en gusto, no sé lo que opinarán ellos, de las más interesantes. ¿Te costó escribir esta historia? Porque sí, esa digamos la que más exigencia tiene. Yo por orden de escritura te voy a decir las que escribí. Empecé por la del naufragio del 49, que ya te digo, es una excusa, digamos, es una excusa lo del naufragio para yo contar lo que quiero contar. No quiero contar el naufragio. No. El naufragio transcurre, que por ejemplo en ese relato transcurre un día solamente, desde por la mañana hasta por la noche, y en otros transcurre más tiempo, ¿no? Tiempo literario, digamos, ¿no? Sí. Y entonces el naufragio fue el primero, y el naufragio está de fondo. Está como de ruido de fondo, y yo que cuento otra historia de un niño, ¿no? Para no destripar el tema. Pero todo basado en hechos reales, ¿no? En el 36, pues también nace el germen de una pequeña reseña de algo que pasó en Ceuta, y yo pues a partir de ahí cojo la historia de dos hermanos y quiero contar cómo la gente se transfigura y se vuelve un extremista de la noche a la mañana. O trato de intentar contar eso y que la gente, y que en la guerra y los grandes desastres la gente que más sufre y sale perdiendo es la gente que no tiene ideales así extremistas, sino la gente que solamente quiere comer y trabajar y sacar a su familia adelante, ¿no? Y así surgieron los relatos. Y el del presidio, pues cuanto más leía del presidio, más curiosidad me... Claro, el presidio también está basado en un hecho real de una persona que estuvo en Ceuta y murió en Ceuta, que yo leyendo otra cosa transversalmente me enteré. Y digo, pues mira, me interesa la época del presidio, y esta persona ha muerto en Ceuta por unas investigaciones de unos historiadores gallegos, y pues, ¿por qué no llevarlo a mi terreno? Entonces, en esa sí, porque sí me costó, porque cuando yo digo que una calle se llama de tal manera, yo intento, espero que los expertos aquí no me llamen al orden, intento no haberme equivocado y que esa calle en esa época se llamara de esa manera. Que si el convento de los franciscanos estaba en tal sitio, eso estaba en tal sitio. Entonces esa época es la más complicada, porque de las otras épocas hay hasta plano de las calles. Pero esa era la más complicada para mí. Por eso he tenido que acudir a Cabo de Vara o a Resolilla, ¿no? Sí, ese. Y a otra documentación que he podido coger. Y ese sí fue el que más me costó. Porque ya te digo, si yo digo que... por ponerte un ejemplo, que la muchacha, la protagonista, que son personajes inventados, en unos relatos más y otros menos. Pero en este concreto sí son inventados, y yo esa es la excusa para yo contar otra cosa, para contar otra en ese trasfondo. Pero si digo que, por ejemplo, que había una persona que vendía leche de cabra en tal sitio, es porque yo, viendo los fondos, que los fondos de la biblioteca es una maravilla, leyendo en el libro de los fondos y revistas o en periódicos, ponía que había una persona que tal. Entonces intento que sea veraz en ese sentido. Luego es ficción, por supuesto, pero ficción que sea verosímil. Sí, por eso te lo he preguntado, porque me parecía que era el que quizá te haya costado más trabajo. Este comparte también con otros tu intención de adaptar el vocabulario, el léxico, claro. La adecuación lingüística está también muy trabajada en este libro, es decir, está todo el tiempo de parte más del realismo, aunque haya ficción, que de la fantasía, de la imaginación, que muchas veces hasta contienes, pero lo del vocabulario, las expresiones también lo has cuidado mucho. Sí, porque pienso que también que el vocabulario es parte de la atmósfera. Tú si quieres crear la atmósfera de esa época, claro, pues tienes que cuidar mucho el lenguaje, es decir, las palabras que se solía... La gente no habla igual que ahora, ni hacía 20 años hablamos igual que ahora, ni nada de eso. Sí, en el relato que transcurre en el año 79, pues también intento buscar modismo de esa época, que para ambientar un poquito. No solamente basta con poner que iba en un 124, tienes que intentar que
también el lenguaje pues juegue a tu favor y cree la atmósfera que tú quieres crear. Se cuenta, eso es verdad que se cuenta de los escritores realistas que pasaban horas escuchando, tomando notas de cómo hablaba la gente, de cómo iba vestida, porque decía que si no luego el libro no reflejaba la verdadera vida. Pero claro, ellos solamente tenían que plantarse en un café o enfrente de una fábrica. Pero tú has tenido que someterte en lo que decíamos antes, a una labor. ¿Cómo ha sido esa? Además de los que has citado, ¿te provocaba angustia? ¿Pensaba esto cómo lo voy a contar? ¿O te llenaba al revés de satisfacción y de inspiración? Hombre, una vez que tú lo sabes como escritora, que una vez que tú lo ves y lo consigues, pues sí te da satisfacción. El camino al que llegas, pues muchas veces es tirar, borrar, rehacer y reescribir, que llega un momento y dices, yo no puedo escribir más esto lo voy a quitar, esto lo pongo, y esa es la labor, digamos, es como la del escultor, ¿no? Que talla y quita una cosita y pone otra. Y, hombre, ahí por ejemplo en el relato del presidio, las crónicas de Pedro Antonio Alarcón te pone mucho en el ambiente, ¿no? Cómo hablaban, cómo se expresaban, sí, hombre, un lenguaje literario, pero sí, algunos términos. Y la verdad que todo lo que la investigación, yo me lo paso muy bien en esa investigación de vocabulario, de calle, de cómo era este edificio. Yo ahí, la verdad, verdaderamente disfruto. Yo me he pegado mañana entera aquí arriba en la 6ª planta. y yo para mí, vamos, yo estaba como un niño chico con... ¿Y qué preferías? ¿Eso o estabas luego deseando, porque también la página en blanco, cuando uno investiga mucho, cuando uno mira mucho, después a veces la página se vuelve traviesa, o no te costaba llegar y escribirlo? Sí me cuesta. También es una labor de, ya lo sabes, de pico y pala muchas veces, pero más o menos yo tenía la historia clara en la cabeza y sabía dónde quería llegar, y una vez que sabía con qué voz quiero contar esto, y lo demás viene más o menos. Ya es cuestión de que borres más, quitas más, esto me parece que es superfluo, lo quito, lo pongo, porque luego también en eso sí es verdad que quito y pongo, y digo, hasta que llega un momento que digo, mira, no voy a tocar más nada, pues si no puedo estar aquí 3 años con esto. Pero ese hilo conector sí lo tiene el libro, aunque tiene también mucha primera persona, mucho diálogo, pero tú has optado prácticamente por ser el narrador, el que todo lo sabe, el que todo lo va dominando, y además se te nota que algo habrás pulido, algo has cortado, porque tú eres el omnisciente. El omnisciente, claro, porque como algunos relatos tienen trucos al final, no trucos, sino que al final en la nota del autor se desvela, digamos, o completa un poco más la trama. Pues entonces el omnisciente sí te ayuda un poquito a manejar por donde te da la gana. Menos el relato del niño, que es en primera persona, sí, pero lo demás en primera sí son... persona, tiene un hilo conector, pero no se salta. Fíjate que de otra manera, pero estos libros además son muy didácticos en cierta medida. Si aquí hay profesores, yo por ejemplo estoy en contra de que hayan quitado para nuestros jóvenes de Alberto Méndez los girasoles ciegos, que son 4 derrotas y también giran en torno a la guerra. Es otro tono, tu tono es quizá un poco más fidedigno, pero estos libros, decía, permiten aprender mucho. Quizá aprende también el autor, pero el lector, aunque los tonos vayan cambiando y aunque hay una parte en primera persona, fíjate, algunos de nuestros escritores, Alberto Méndez, en uno de los relatos de la derrota, pone 3 personas, no importa, se mantiene el hilo conector. ¿Eso lo has hecho también un poco de oficio o simplemente te salía solo? Pues ahora el niño va a ser así. Sí, no sé, yo la verdad que lo pequeño en mi mente lo voy dejando que bulla poquito a poco, a fuego lento, y cuando ya lo veo claro es cuando sí aunque hayas puesto a escribir alguna cosita o haya hecho cosas, pero la verdad que no tengo una estrategia definida, sino lo que me da y a veces empiezo una historia y luego gira la historia y cambia conforme la voy escribiendo. Entonces no tengo hasta tampoco... que le encuentras la forma. Sí. ¿Cuál es tu favorito? Yo ya he dicho el mío, ahora nos dirán los Pues demás. no sé. Tendrán que leerlo. ¿Cuál es tu historia favorita? No tengo favorito, es como ¿No? dice, ¿qué hijo tuyo quieres más? Ay, Pues ¿sí? ¿Así lo ves? no, quizás el último, porque el último
trata de bueno, para la gente que no lo sepa, trata de un migrante que luego al final, ese es el que no tiene nota de autor, el único que no tiene nota de autor, porque la propia nota de autor, digamos, va dentro del texto. Sí. De un muchacho de Costa de Marfil que yo conocí y pude hablar con él y varias veces y nada, me pongo ahí en la piel me contó cómo había llegado más o menos y tal y pude hablar, porque hablaba español muy bien, llevaba poco tiempo aquí pero hablaba muy bien español y me he puesto un poquito en la piel de él y el pobre pues tuvo un final que tampoco voy a contar pero viene ahí en el libro y entonces me marcó mucho por cómo me enteré de la noticia, pero y como yo lo conocía pues y ese quizás a lo mejor es el que más me llega, aunque es el más cortito. Sí, es el más cortito, el reportaje. De todas maneras, es denso, no es tampoco, es cortito, pero cuando se accede a él, atrapa mucho, pero es denso, tampoco se hace corto. Yo veo que la nota del autor, efectivamente, como tú dices, no le hace falta, pero hay otras notas del autor, no la voy a destripar, pero empiezan siempre como si el relato no fuera tuyo ni fuera contigo. Sí, como si fuera, es verdad. Resulta curioso ver cómo... ahí me gusta salirme, ahí me salgo y ahí comento lo que yo quiero comentar. Por eso pongo nota del autor y ahí sí me salgo de totalmente de la historia. Sí, totalmente. Porque como en principio las pensé, como te he dicho, para contextualizar un poco el relato, para meterlo en contexto y porque en definitiva es el germen que hace que yo escriba. A mí siempre me ha interesado mucho el pasado, no solamente la historia a nivel, simplemente la historia con una H minúscula, ¿no? La historia de las personas, y porque pienso, como decía Javier Cerca no hace tanto aquí, que vamos, se ha puesto el pelo de punta, no quería pensarlo, como decía Javier Cerca, que yo pienso que el pasado sí es una dimensión del presente. Y si estamos donde estamos es porque otros han venido detrás o porque ha pasado ciertas cosas que nos han condicionado que lleguemos aquí. Entonces, ahora mismo este mundo vivimos la tiranía del momento. Hay una noticia que por la mañana, por la tarde ya no es noticia. Es verdad. Entonces, sí, es verdad. A mí siempre el pasado me llamó mucha atención, a nivel no solamente, ya te digo, de la historia, sino de las historias con minúsculas. Y por eso, digamos, nacen todos estos relatos y de esa curiosidad. Bueno, por eso esa curiosidad, pero también habrá algo ahí de un miembro del Club de Lectura, ¿no? ¿Cuánto han influido en ti? No todas las lecturas que hacéis en el club, que sé que son muchas, interesantes, sino toda tu trayectoria como lector. ¿Crees que todo eso te ha dado un bagaje para poder lanzarte ahora? O... Sí, yo creo que sí. Todo, como lo hemos hablado muchas veces los compañeros del club, que los libros que tú, no es que te marquen, pero los libros siempre te los lleva a tu mochila. Hombre, hay otros que no tanto, pero hay libros que tú ya llevas en tu mochila, tú asimilas. Los lectores, además, yo puedo hablar casi por los del club, que son unos fieras, macho. Le temo el día que lean esto. Porque te lo desarman rápido. Que los libros uno los asimila, o por lo menos nosotros como entendemos la lectura, ya no solamente como divertimento o como adquisición de conocimientos, que también, pero sobre todo porque nos aporta algo, nos llena, nos alimentamos de esa lectura y la incorporamos a nuestro no sé, decirte un ADN, nuestro ADN, ¿no? Pero a nuestro cuerpo, lo incorporamos a nuestro torrente sanguíneo. Y pasa mucho con muchas novelas. Y entonces yo creo que todo eso pues se tiene que notar a la hora de escribir. A la hora de escribir se tiene que notar, igual las manías, las cositas. Si te gusta más un autor, a lo mejor te parece o dice las cosas de esa manera, o no sé. Pero yo creo que sí tiene que influir, igual que te influyen las vivencias personales. Claro, y los registros. Y de hecho influye la sintaxis porque, a ver, en el siglo XXI se cuida la sintaxis a cierto nivel, no cabe duda. Pero coloquialmente la prensa que tú has mencionado, tengo la impresión, ahora me discuten si quieren, de que se cuida menos. Sin embargo, creo que entre que está trasladado al pasado y todas esas lecturas y tu baraje cultural, que este es un libro con una sintaxis también muy cuidada, muy medida. Está medida casi en algunas en todas las historias. Pero en algunas historias parece como que lo necesitan más, porque los personajes están más acotados,
bueno, quizá en Vientos de Tormenta, en todas. Ahora está todo el mundo buscando Vientos de Tormenta, ¿de qué trata? Ahora nos lo cuenta Domingo. Y sí que es verdad que los apartados y la medida de los diálogos algunas veces están muy acotados. Yo lo había atribuido eso a tu lectura, pero a lo mejor es a tu forma de ser o a tu cuidado. No lo sé, la verdad que tampoco. Pero yo sí pienso que lo que leemos, y ya te digo, si somos de la manera que los lectores tan fatiga que somos, eso lo incorporamos a nuestra vida, seguro, y a nuestra manera de ver las cosas. La lectura también te ayuda, no pienso que la lectura o que los libros te expliquen la vida, pero hasta cierto punto sí. Le dan un significado a ciertas cosas, o te hacen pensar de otra manera. Bueno, hasta que no salió Kafka no sabíamos qué era lo kafkiano, ¿no? Pero la gente sentía melancolía y sentía esa poca gana de vivir, esa cosa. Pero Kafka le dio nombre. Por eso digamos que la literatura sí pienso que sí te ayuda, ¿no?, a explicar la vida, en cierto modo. No literalmente, pero en cierto modo sí. Entonces creo que todo eso se tiene que notar a la hora de escribir. Pues a la hora de escribir es que ahí estás tú y el folio y no hay más caretas ni más nada. Entonces, ¿Y cómo te sientes después de la experiencia de todo, de ver ahora el libro publicado? ¿Cómo te sientes? Hombre, yo la verdad que como un niño en la noche de Reyes, porque la verdad que, como ya he dicho antes, nunca pensé que lo fuera a publicar. Yo siempre he escrito y porque me gusta, me lo paso bien, y con unos estoy más conforme, con otros no tanto, pero me sirve de aprendizaje. Es como el que le gusta por la mañana salir a correr, y si no sale a correr, pues a mí me hace una cosa parecida. El día que no escribo, los días que estoy así, que estoy atareado, porque claro, la vida que llevamos de padre de familia, los trabajos, a mí me gustaría Vargas Llosa con 2 niños chicos en el salón liándola. Pero bueno, pero a mí me lo paso bien, también porque es un reto, ¿no? Y a veces pues me frustra, pero como al salir de esa frustración, pues me supero y veo que voy para adelante. Lo que tú decías del folio en blanco, hay veces que estás con el folio en blanco y escribes y dices, madre mía, vaya porquería. Pero y a lo mejor llegamos con unas ganas. Claro, sí, y tú dices, madre mía, qué brillante. Y luego lo lees al día siguiente y dices, vaya porquería que he escrito. Pero el hecho de superar eso y de salir de ahí y de completar un relato, completar otro, pues a mí me satisface, la verdad. ¿Y tus colaboraciones, digamos, resumen o síntesis del club de lectura que haces a veces en la prensa de la ciudad? ¿Crees que eso también es positivo para ti? ¿Te ha ayudado con este libro o simplemente es un ejercicio más diferente? Porque el periodismo parece, ahora hablaremos y haremos un poquito de tertulia y vamos a ver lo que piensan también nuestros compañeros. Yo esas colaboraciones la verdad que me servían de mucho cuando hacemos una colaboración mensual, que ahora hace un tiempo que ya no sé por qué pero hacemos una colaboración mensual hablando del libro que habíamos tratado en el club de lectura. Y entonces, pues sí me servía, porque también era otro reto, porque tenía que utilizar lenguaje más periodístico, también un lenguaje sin llegar a lo pedante, hablar un poquito del libro, si tampoco tengo conocimiento de doctor en literatura, pero bueno, desde mi punto de vista de lector, siempre con humildad, hablar del libro, que no había aparecido en el club de lectura, y también hace un poco de pedagogía de la lectura y de club de lectura. Entonces todo eso se unaba. Y a mí me gustaba porque es otro registro que no es simplemente escribir relatos, escribir una novela. Entonces me tenía que salir de mi registro y tenía que ponerme un poquito más en el registro periodístico, pues también me gustaba. Pero es muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente, y la manera de abordarlo, de abordar un artículo, como tú bien nos explicaste hace mucho tiempo, la manera de abordar un artículo, de cómo abrirlo, de cómo cerrarlo, pues es diferente. Que también hemos tenido aquí autores como Juan José Millán, que él decía que eso es casi todo oficio, porque lo escribía en un taxi, muchas veces escribía los artículos en un taxi, y pues sí es verdad, porque tiene su parte de oficio. Sí, su técnica, tiene su técnica. Tiene su técnica. Y más o menos tiene las palabras tasadas, no te puedes pasar de tantas palabras y no sé cuánto, y tienes que... pero sí, se me gustaba mucho y siempre lo esperaba con ilusión que llegara a la reunión del club de lectura para tener esa semanita o esos 2 o 3 días después, aunque a veces iba con muchas prisas. Sí, eso es lo malo. Porque la prensa lo quiere sacar el domingo y a lo mejor la reunión era el jueves y ya pues tenía ya...
Pero sí, me ilusionaba bastante, me gustaba. Aparte que me hacía también irme a otro registro, ¿no? Claro, también te obligaba, pero algunas Claro. veces esa obligación no llegaste a perder la ilusión, entonces, como con esto. Pero algunas veces tanta ilusión puede que lo que te haga es cansarte, ¿no? No llegaste a eso, no has llegado a eso. No he llegado. No. Estuvimos, no sé el tiempo que estuvimos colaborando, unos cuantos años, y un artículo mensual. Tampoco era mensual, no era una cosa, ¿sabes? Pero vamos, yo como buen andaluz, cuanto menos trabaje mejor. No sé si para eso hace falta ser andaluz o incluso un poquitito te sale. Bueno, pues a mí me gustaría hacerte todavía más preguntas del libro porque, claro, yo me lo he leído y sé muchas cosas, pero a lo mejor nuestros amigos y compañeros te quieren preguntar de algunos, como ahora que tienen el libro en la mano, pues a lo mejor de alguno de los episodios, de algunas de las estampas, por qué se llama así, si los nombres son reales, si algunos están cambiados, porque los nombres propios algunos son peculiares. A lo mejor hay gente que nos quiere empezar y quiere entrar en nuestra pequeña tertulia, que estamos los dos aquí charlando, como si no hubiera nadie delante. ¿No? Venga, vamos a ver quién nos quiere preguntar algo. Yo para más o menos situar los relatos, porque yo sé Venga, que mucho no lo habéis leído, más o menos para hacer un esbozo, porque tampoco quiero contar demasiado, porque quiera que no, cada relato me gusta que se mantenga un poquito así en el misterio. El primero, que se llama Presidio, pues transcurre en torno al año 1862 y, como he dicho antes, pues cuenta la historia de un preso del que en principio solo sabemos que es gallego y que está aquí en Ceuta, y entonces pues digamos intento bosquejar, hacer un bosquejo de cómo era la ciudad presidio, que los presos salían, que trabajaban, la ropa que llevaban y tal. Y simplemente ese preso pues establece una relación de cierta cercanía con una mujer, que es la mujer de un militar que está aquí, y hasta ahí puedo leer, ¿verdad? Luego la nota del autor pues aclara quién es ese preso, y más o menos eso es lo que cuenta el primer relato, se llama Presidio. El segundo relato, le digo, están ordenados por orden cronológico, pero se pueden leer como se quiera, porque yo lo he escrito en distinto orden. El segundo es Viento de Tormenta, que también, como he comentado antes, habla del 30 de mayo, de ese día concreto, del 30 de mayo del 36, y en cómo dos hermanos, y cómo se radicalizan. Un hermano se radicaliza y se enfrenta con el otro hermano, o los desencuentros que tienen los dos hermanos, digamos como una especie de, no de las dos Españas, no una metáfora de las dos Españas, pero un poco sí. Es dentro de una familia muy humilde. Sí. Y otro relato, es el segundo relato. El tercero sería el 12 de diciembre, que ese pues el que hemos contado, que está narrado en primera persona, a modo de recuerdo de un niño. Sí. Que ahí lo que intento contar es narrar el despertar del niño hacia la edad adulta, a los miedos que supone el ser adulto. Entonces, por las cosas, enmarcado en el naufragio que ocurrió en el 49, el 12 de diciembre del 49, pues con ese marco histórico, pues contar pues cómo ese niño se da cuenta de que está ya entrando en la edad adulta y de el abismo que supone, el abismo de miedo y de desesperanza que supone. En el cuarto, el reportaje, pues está situado en marzo del 79, y ahí cuento la historia de una ceutí que es estudiante de periodismo en Madrid y que viene a Ceuta porque hay unos líos en la universidad en Madrid, y entonces aprovecha esos días y se viene a Ceuta para completar un trabajo que está haciendo sobre unas explosiones que hubo en Ceuta en el año 75, un reportaje que eran encargados en la universidad como trabajo. Y ahí también pues pasan otra serie de cosas. Sí. Y el último es Noche Cerrada, en el que cuento el que comentaba antes, la historia de Abdulaye, un chaval que yo conocí personalmente, y nada, trato un poco de rendir un homenaje humilde a este muchacho, a recuerdo que tengo de él, de este chaval. Y son 5 relatos pequeñitos, y espero que os guste cuando leáis. Los del Club de Lectura, no seáis demasiado crueles. No vayáis apuntando cositas, que os conozco. Con este libro no se hace cuando vienen los autores de fuera, pero con los de casa Este libro nada más que cosas buenas.
con los de casa una lectura. No, se puede hacer. Le podéis preguntar lo que queráis porque el libro está muy bien atadito y podéis tomar nota en la esquina y llevar como hacéis vosotros. Hace poco estuve con Rafael Soler, que por cierto lo operaban esta semana, y le estaba contando a otros amigos nuestros de Madrid. Dice, no vean Ceuta. Dice, no es que se hubieran leído el libro, dice, es que se lo habían estudiado. Lo habían Dice, diseccionado. no vean el club de lectura, es verdad. Claro. Esto hará 1 o 2 semanas. Y eso estaba diciendo que lo habíais estudiado. Lo podéis estudiar, que no... Bueno, algún fleco tendrá, pues ya Sí, lo hombre, contesta el autor. El primer libro de un autor, un chaval. Pues ya el autor. Pues ahora que nos has contado un poco más detenidamente de que tratan todas estas estampas o estos episodios, a lo mejor nos quieren preguntar algo, ¿no? Sí, Dígame sí, usted, claro. dígame ¿Qué parte de ti está en el libro? Uy, qué tonto te pones. Pues básicamente, lo hemos hablado muchas veces, todos los libros son autobiográficos porque en todos sacas cosas de ti. A veces recurre a un recuerdo de pequeño que lo trasviste y lo vuelve de otra manera, o incluso un nombre de un personaje que te recuerda a alguien, o una vivencia, o algo que te han contado a alguien, o lo que decía María Jesús antes, una conversación que has escuchado en la cafetería. Y yo creo que todos los libros son autobiográficos, porque en todos sacas tus cosas y estás tú y el folio y de algo tienes que tirar, y tienes que tirar de... Hay autores que decían, no te puedo citar de memoria, no sé quién era, pero decía que hay que escribir de lo que se conoce. No recuerdo quién era ahora. Pues yo, por ejemplo, a mí me gusta escribir de lo que no conozco. Me encanta meterme en fregado en otros mundos, en otras vidas. Y a mí me encanta escribir de lo que no conozco. Corre riesgo uno después eso de pegarse un batacazo, pero escribir de mí mismo sería muy aburrido. Pero, sin embargo, yo pienso que sí, que todos los libros son autobiográficos. Porque tienen mucho de ti. Y como yo me conozco, me pongo a leer y digo esto. Pero vamos, pienso que sí, que todos son autobiográficos, en mayor o menor medida, ¿no? Pero todos son. Tú, en la parte que tú has incluido o podido incluir en el libro, ¿crees que al relatarlo has querido mejorarte? No sé si me explico. Si al hacer un relato o a plasmar algo de tu vida, has querido reflejar, mejorar el relato de tu vida. No, porque no creo que haya ningún episodio así directamente plasmado de mi vida. Simplemente son recuerdos, son sensaciones. Por ejemplo, si cuentas cuando el personaje yo que sé, ve a la mujer muerta, por ponerte un ejemplo, pues claro, yo tiro de mis recuerdos, de mis sensaciones, de cómo olía el aire ese día, de eso sí, pero no me he puesto así. No hay ningún episodio así, digamos, que sea autobiográfico en el sentido estricto de la palabra. Es autobiográfico todo, pero no en ese sentido. Ni hay fragmentos que haya sacado yo de mi propia vida. Hay cosas que sí saca uno de vecinos, de cuando era niño, de hablar, por ejemplo, de la niñez, pues te hace tener que escarbar mucho en cuando eras niño, para recuperar un poco ese punto de vista, esa inocencia, lo tranquilo que estaba uno por las mañanas sin tener nada que pensar y esas cosas. Pero no he puesto ningún así. ¿Tú te refieres a algún episodio? Yo me refiero a que las personas tenemos una vida y soñamos. Y si tenemos que escribir algo, a lo mejor no escribimos lo que verdaderamente somos, sino lo que soñamos, o lo que queremos ser. Sí, porque quizás también tenga algo de eso, quizás. A lo mejor cuando escribo unas memorias, pues ahí sí me podrás decir, no, este tío cómo se ha mejorado. Pero en este caso no es ficción. En la ficción, lo que pasa es que claro, la ficción uno tira de donde puede. Entonces pues tira de recuerdos, tira de sensaciones. De sensaciones, claro, eso es lo que yo veo de Domingo, de lo que lo conozco, sensaciones y sentimientos. Y muchas veces porque también a los personajes les escribe uno cosas que has aprendido, pero sentimientos que tú conoces, que has experimentado, Claro. que a lo mejor lo que tú dices has tenido que recordar. Yo creo que este libro, con tantos personajes, con tanta vida, como ya verán, lo que sí tiene para adquirir esas personalidades son muchas sensaciones.
Y quizás esas sensaciones están basadas en tu conocimiento de las personas, no sé si también por tu profesión. Yo no le quiero preguntar nada para que ustedes le pregunten. Quizá también por tu desempeño del trabajo o por tu habilidad para verla en los demás o para analizarte tú. Pero lo que sí tienes son muchas sensaciones. Esa palabra que has dicho me gusta. Y así ya también le contesto yo, que si no estoy aquí para nada. Bueno, Domingo, lo que ha dicho María Jesús y lo que ha dicho Rubén, muchas veces en el club de lectura, cuando estamos hablando, yo creo que algunas veces hemos coincidido los dos, que el libro nos ha podido gustar más o menos en función de las sensaciones que hemos percibido a través del libro, ¿no? Y muchas veces hemos comentado que si no nos remueve nada y no sentimos nada a la hora de leer el libro, solamente nos ha aportado una mera información, pues el libro a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, pues me ha gustado a lo mejor menos, ¿no? Entonces yo te pregunto, porque como no hemos leído el libro, ¿no? Entonces yo te pregunto, cuando tú escribes el libro y todo ese tipo de sensaciones que te está diciendo María Jesús y que además Rubén también te ha dicho que es parte de tu vida, y tú lo vuelves a leer otra vez, porque claro, se relee, ¿no? Y se cambia, y cuando se termina... cuando estás corrigiendo, sí. Y cuando se termina... Yo ahora soy muy malo para leerlo. Pero cuando terminas lo vuelves a leer entero, ¿no? Sí, los relatos, sí, una vez que termino de corregirlo, pues lo vuelvo a leer. Pero quizá el autor lo tiene viciado, el tema. Eso. Lo tiene viciado, entonces no es objetivo. Por eso yo, por ejemplo, ahora, una vez que está, me encanta el libro, el formato, además ya se lo he dicho a María Jesús, pero soy muy malo para leerlo yo ahora, porque me veo yo ahí, y entonces no me, ¿sabes? Me veo los entresijos y las cosas, pero que sí, que estoy de acuerdo contigo. Aparte, como lector, porque claro, yo soy lector que escribe, yo me puedo definir como un lector que escribe, que le gusta escribir, y ya está. Entonces, nosotros sabemos que esto de los libros tiene dos partes. El autor no está completo el libro hasta que no lo lee alguien, y a cada libro tiene un lector. Eso es, cada uno lo lleva a su vivencia y lo pasa por ese tamiz, y entonces el libro está completo, es un acto de comunicación, digamos, entre lector y escritor. Simplemente si te aporta unos datos y eso, y si te remueve, como tú bien sabes. A nosotros nos gustan los libros que nos tocan por dentro. Quizá a lo mejor cuenta una historia más superficial o más, pero si te toca por dentro, tú te acuerdas del libro y te gusta. Y no sé, yo también cuando escribo intento escribir lo que me gusta. Intento escribir el libro que me gustaría leer. Entonces, en esa parte, yo espero que haya conseguido algo. Pero... Claro, bueno, estás adelantando un poco a la pregunta, porque yo he hecho un preámbulo solamente para preguntarte lo que tú ya me has respondido, pero bueno, perdone. Nada. Lo que sí te quería decir que supongo que en algún momento de esas correcciones, sin llegar hasta el final, lo que has escrito te ha conmovido. Si te ha conmovido o no te ha conmovido, o te ha producido las mismas sensaciones que tú querías transmitir. No sé si es un concepto muy abstracto lo que yo estoy transmitiendo. Sí, te entiendo. Pero a mí me ha pasado cuando, por ejemplo, porque claro, esto ha sido a lo largo de mucho tiempo, no sé, que me he puesto a escribir, me han salido 5 relatos, y escribía uno, cogía el verano, escribía otro, y así. Entonces me ha pasado cuando ya las últimas correcciones, que ya para mandarlo a imprenta y eso, y entonces hacía tiempo que no las leía. No leía los relatos. Y entonces ahí sí hay cosas que digo, macho, pues esto lo escribí yo ese día, pues mira. No, me refiero no que esté bien ni que esté mal, sino simplemente que me llega, ¿no? Me llega. Y entonces, en ese aspecto sí. Pero yo digo que yo cuando una vez que empiezo a corregir, tengo que parar en algún momento, si no seguiría corrigiendo, la verdad. Y le veo fallos y le veo que esto podría estar mejor, y aquí esta palabra sobra. Y a ver qué palabra podría poner. Tengo que llegar un momento que debo decir, mira, lo voy a dejar ya porque la lío. Espera, el micrófono, Rosa, el micrófono. Que digo que me ha llamado de lo que has dicho, hay una cosa que me ha llamado la atención, que los relatos estos, o sea, el hecho que tú coges real y lo novelas,
es simplemente una excusa para contar lo que tú quieres contar. Sí, claro. Salvo en el caso del 12 de diciembre, que has hablado un poquito y has dicho que querías contar el paso del niño a la adolescencia, a la edad adulta, en realidad, ¿qué es lo que quieres contar tú? ¿En ese relato o en todo? No, hombre, de ese ya lo has hablado, ya has dicho, ¿no? Que lo que Sí, no sí. querías contar el naufragio, querías contar el paso de la edad infantil, o sea, de niño a adulto, y los demás. Pues depende del relato. Cada relato me ponía una tesitura y me pedía una cosa, me pedía el cuerpo de una cosa, ¿no? Por ejemplo, en el presidio, pues cuento muchas cosas, ahí cuento la vida de los reos, de los penados que había en esa época. Y también pues cuento que la apariencia, no sé, si tiene que tener una moraleja ese relato, es que Sí. nunca sabes con quién estás hablando. Aunque sea que así muy fatalista, ¿no? Y muy tremendo, pero nunca sabe lo que esa persona lleva detrás. Y quizá esa sea, no la moraleja, pero digamos la síntesis de lo que quiero contar. Y cada relato, pues me surge una cosa. En cada relato, pues me ha movido una cosa por dentro y digo, pues quiero contar esto y voy a aprovechar esto. Exacto, estoy de acuerdo. Sí, dime, José. Hola, bueno, yo quería preguntarte, Domingo, acerca del proceso de escritura. Aunque ya has hablado extensamente de este tema, quería preguntarte, bueno, más o menos cuánto tiempo dedicas a cada relato, si todos los días pues te pones a escribir, si te describirías como escritor metódico, que nos hablaras un poco de esa sistemática que tú sigues para llegar a finalizar estos relatos. Yo todavía estoy encontrando mi metodología, pero bueno, de metódico no, de por ahí, metódico no tengo ni el nombre. No, simplemente cuando puedo. Lo que pasa es que cuando una historia me surge o ese germen se queda ahí dándole vuelta, a veces se pega dando vuelta una semana, o a veces meses, o a veces años. Se queda algo en la cabeza o tomo unas pequeñas notas y cuando hay algo que me recuerda a eso, tomo otras pequeñas notas y tal. Y cuando ya tengo más o menos decidido que voy a escribir relatos sobre qué voy a escribir, cuál es la voz que lo va a contar y básicamente eso, pues ya empiezo a escribir. A veces empiezo a escribir y me voy documentando al mismo tiempo, pero esa primera escritura es como, digamos, para ir marcando un poquito el camino, ¿no? Pero no tengo tampoco una metodología así estricta ni definida. Escribo cuando puedo. A veces escribo por la mañana temprano, otras veces cuando llego después de currar, o escribo menos de lo que me gustaría, la verdad. Tendría que ser más disciplinado y decir, bueno, me pego tantas horas. Pero también es por la vida que tenemos, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos familia, entonces pues eso también te quita tiempo. De hecho, eso es lo principal de mi vida, esto es lo accesorio, digamos, ¿no? Este es mi divertimento. Entonces, cuando te levantas una mañana temprano y encuentras un par de horitas, pues bueno, voy a meterle mano a esto. O cuando ya estoy inmerso en la historia, sí me es difícil desconectar. Estoy siempre dándole vuelta a lo mismo. Pero otras veces lo tengo así, digamos, lo tengo hibernando un tiempo y cuando cojo el mes de vacaciones, pues me pongo a ello. No tengo una metodología así. Muy bien, muchas gracias. A ti. Domingo, yo quería preguntarte, según ha dicho José Antonio, tienes más cosas guardadas por ahí en el cajón. Sí, tengo yo ahí un cajón que cualquier día. Y no sé, por otro lado has dicho que te gusta mucho escribir indagando en el pasado. O sea, Sí, bueno, me gusta o sea, basarte historias en el pasado, ¿no? Y entonces yo quería preguntarte, a lo mejor lo has hecho ya, que si te irías más para atrás dentro de la época de relatos en Ceuta, ¿te irías más para la época, por ejemplo, de los portugueses? Sí, de hecho estuve a punto de irme al asedio que tuvo Ceuta de no sé cuántos años, en el 1700 y pico. Pero de momento, hombre, me da mucha curiosidad a mí la historia, pero tampoco en monotema. También ahora, por ejemplo, ahora estoy escribiendo otra cosilla así, pero no en la época actual. Te lo decía por eso, porque
contra más para atrás te vayas, te pregunto, contra más para atrás te vayas, más va a ser imposible eso que transcribas a lo mejor el lenguaje. Sí, no, sino que ya más es. Hay escritores que lo fantasía, hacen muy bien y se van a épocas que más o menos nos tenemos que creer lo que dicen porque no hay apenas testimonio. Pero tampoco me obsesiona estos relatos porque están basados en Ceuta y tal, pero no me obsesiona tampoco ser un escritor de novela histórica, ni mucho menos estoy preparado, ni tengo los conocimientos. Entonces, en este contexto, pues sí, y me gusta cuando escribo basarme mucho en saber lo que digo, y irme a la época y intentar, pero tampoco me obsesiona demasiado. Me gusta la historia como hobby, ¿no? También me gusta hurgar en la historia, pero ya digo, la historia con minúsculas me gusta más que la con mayúsculas. Las pequeñas historias de gente que ha hecho algo, que ha ido a no sé dónde, eso me gusta más. Digamos que me gusta como hobby, pero no me obsesiona a nivel de estar escribiendo libros históricos, ni eso. Hay autores que lo hacen muchísimo mejor. Vale, gracias. José, ¿no? Sí, a José. Sí, no, yo además estoy convencido que tiene muchos más registros de otras cosas. Sí, He empezado a leer en estos días, todavía voy por el primer. Además tenemos tiempo, creo que nos toca febrero, ¿no? El club de lectura. Sí, más o menos, ¿no? Febrero, o enero, no sé cuándo no, me van a machacar. Adelante todavía. Ya te cogeremos. No sé si vendré. Yo recuerdo, hablaba de los relatos con cierto humor, que además lo hace muy bien, o mucho más fantástico, como aquel del avión del libro con un giro además sorprendente al final. A mí me encantó, no sé, yo creo que tiene otros registros aparte. Aquí veo otro registro distinto a los otros relatos que he leído anteriormente, pero sí, y también una nariz fina, ¿no? He visto que el relato que haces de la República, que conozco y que siempre eliges una fecha que para mí fue clave, ¿no? La del 30 de mayo, porque quizás sea la fecha donde más se nota la tensión, ¿no? Claro. Y además es una huelga general de pura tensión y de puro radicalismo, porque el propio hecho que la motiva fue inexistente, es decir, se demostró que era falso, ¿no? Claro. Un mero bulo, en mayo de 19 es capaz de una zapatista con los sucesos más graves, ¿no? Mueren 2 obreros y un agente de un guardia civil. Y es el día, yo siempre dije que era el día en el que empezó la guerra civil en Ceuta, ¿no? Que no había empezado formalmente, pero prácticamente fue un día dramático, con 2 entierros llenos de gente, pero cada uno por su lado, la policía intentando controlar que no se mezclaran los entierros y tal, porque media ciudad estaba en un lado y media ciudad en el otro. Claro. Fue un día dramático. Tengo muchas ganas de leer el relato porque digo, creo que has elegido un día clave en ese periodo, ¿no? Que me interesa mucho ver luego el relato que has montado en base a ese tiempo. Pues, todavía no me lo he leído, todavía no me ha dado tiempo. A ver si luego no cambia de opinión. No sé si que no venga en febrero. Bueno, ya lo hablamos. Sí, al final no voy a venir en febrero. Yo te agradezco enormemente, además viniendo de ti, que me diga eso, que he acertado con la fecha, pues a mí me llena de orgullo, la verdad. Sí. ¿Lo habíamos terminado ya? Joder. Hola, buenas noches. Enhorabuena, Domingo. Gracias. El tema que dijiste antes de las sensaciones, quería más bien ver la sensación tuya. Ahora mismo, al publicar el libro, ¿cómo te sientes? ¿Con la liberación de haberte quitado un peso de encima? ¿Con el, ¿cómo es esto? ¿El trama posparto? ¿O te encuentras como ese padre que acaba de soltar el niño que aprende a andar, a caminar y está ahí con el miedo a ver cómo camina su hijo, que empieza a dar esos pasos? Porque ya el libro está publicado, está suelto, ya supongo que ya anda solo, ya tú ya no lo dominas. Yo aquí no, en cuanto terminé de escribirlo ya tampoco tenía yo un potestad sobre él, es como mi hijo de verdad, tampoco mando mucho sobre ello. No, la verdad que yo lo veo como una misión, o sea, como un deseo cumplido, lo de publicar, aunque yo nunca me he obsesionado, pero ver en negro sobre blanco todas las horas que tú has echado y más con esta edición tan bonita, tan cuidada, a mí me ha encantado. Me han hecho el regalo de
de mi vida casi, ¿no? Pero por lo menos del año. Y a mí me ha encantado. Y ahora de momento pues pasando sudores aquí, hablando en público, que no es lo mío. Yo soy un escritor por escrito, no por hablado. Bueno, y también me gusta decir soy escritor ya en primera persona. Porque si has escrito algo, ya nadie te puede enmendar la plana. No, que he escrito. Gracias a todos. Miren, hemos intentado insertar esta actividad tan entrañable y además nos ha gustado mucho todo lo que nos has dicho. Prepárate para el Club de Lectura dentro del 50º que estamos celebrando del Instituto Estudios CITIES y dentro también de este 50º, aunque es una constante prácticamente ya en esta época, me gustaría antes de cerrar del todo invitarlos a las jornadas literarias que se empiezan este jueves. El jueves día 7 vendrá Raquel Lanceros y será para mí, que estaré aquí en la mesa con ella, un placer teneros también por si estáis interesados en hablar, en echar una foto. Es una persona muy cercana, muy joven para tantísimo premio que lleva acumulado y para la altura poética, aunque ella intenta, está muy acostumbrada a estar con el público, pero sí que es verdad que dentro de la línea de las mujeres de este año de las jornadas literarias, de las jornadas históricas, viene para hablar de su libro Matria y además, bueno, yo creo que es para que una ocasión única, porque ha sido muy difícil traerla, viene un poco por su amistad y su compromiso de hace ya 2 años y espero que no la perdáis. Y espero veros también el día 18, porque el día 18 José María Muñoz Quiró, aparte de su altura poética y de toda su gran trayectoria, fue amigo del Luis López Anglada, juglar de Fontivero, y nos contará muchas anécdotas de él, de su vivencia, del tiempo que estuvieron juntos, de la mili que él la hizo bajo las órdenes de nuestro poeta ceutí, y quería emplazaros e invitaros. Y para cerrar el acto, agradeceros, ahora os la agradecerá también Domingo, agradeceros la asistencia, decir que para nuestro 50º es un verdadero honor haber podido publicar este libro de las estampas ceutíes de la arena y la muralla, contar con un público como el Club de Lectura, que tú luego te preparas para la de febrero, sí, pero hoy se han portado muy bien y a mí me han resultado muy empáticos para esta obra. Y darte también a ti las gracias, a Rosa, a José Antonio, a la biblioteca y a todos por acompañarnos y por darnos este día de regalo. Pero también muchas gracias por acompañarnos y gracias inmensa.